Queridos alumnos, qué bueno que están con nosotros en una clase más de Aves Ciencias que hacemos con tanto cariño Damián, Diego y Julieta. Hoy vamos a hablar sobre la bóveda celeste, pero antes vamos a repasar la clase anterior. Vimos cuestiones sobre la escritura egipcia, las constelaciones, la cultura, la astrología y las ciencias ocultas. Recordemos que hubo una influencia enorme entre la cultura egipcia de la antigüedad y las maneras de hacer el arte y de ver el mundo modernos. Fue muy interesante poder descifrar los jeroglíficos egipcios. Vimos cómo hubo un faraón, Akhenaten, que fue monoteísta y que fue quien influyó a los hebreos cuando estuvieron de esclavos allá. Y justamente Moisés era un egipcio que huyó de Egipto llevándose esta idea del monoteísmo. Vimos cómo los egipcios definieron algunas de las constelaciones que utilizamos hoy en día. Y por supuesto, dedicamos un ratito a la trivia, a cómo sabían disfrutar la vida. Y también aprendimos cómo inventaron la astrología, porque pensaban que si los astros influían en cuestiones como las crecidas del río Nilo, también debían influir en la vida de las personas. Ahora sabemos que la astrología pues no tiene ningún fundamento científico. Durante esta clase y la siguiente vamos a hablar sobre las constelaciones, sobre algunas historias de las constelaciones. Vamos a hablar sobre el sistema de magnitudes, es decir, cómo sabemos cuál es el brillo relativo a las estrellas. Vamos a hablar sobre las coordenadas terrestres y después, en la clase próxima, vamos a hablar sobre el sistema de coordenadas celestes, que simplemente es una extrapolación del sistema de coordenadas terrestres. Como les había dicho, las estrellas parece que están todas pegadas en el cielo. No podemos saber con observaciones a simple vista a qué distancia están. Y por eso surgió esta idea de la bóveda celeste. Se pensaba que la Tierra era plana en la antigüedad y estaba rodeada por una bóveda que daba vueltas alrededor de la Tierra una vez al día y sobre la cual estaban pegadas las estrellas. Algunos pensadores pensaban que sí podía haber objetos a diferentes distancias. Por ejemplo, sabían que las nubes estaban más cerca que la luna, porque a veces la cubren. Sabían que la luna estaba más cerca que las estrellas, porque a veces pasa delante de ellas. Pero no sabían a qué distancia están las estrellas ni otros objetos celestes. Y acomodaron el cielo en diferentes capas. Muchas culturas de la antigüedad hicieron lo mismo. Por cierto, de una vez les digo que muchos de los objetos celestes que vemos en la noche no son estrellas, son chatarra espacial. A veces vemos lucecitas que se mueven en el cielo, que pueden ser satélites, se pueden ver a simple vista y muy bien con binoculares y telescopios, pero otras veces la chatarra espacial ingresa a nuestra atmósfera y produce luces que no son más que el objeto que ingresó friccionándose con la atmósfera, calentándola a una temperatura tan alta que la hace brillar. Todas las culturas de la antigüedad distribuyeron al cielo en constelaciones. Es como en la Tierra. Nosotros podemos decidir que hay un cierto número de continentes en la Tierra y así ubicamos rápidamente dónde están los países. Por ejemplo, si decimos Etiopía, pues sabemos que está en África. Pues lo mismo sucede en el cielo. Hemos dividido el cielo en regiones y así es más fácil encontrar determinados objetos. Si están en la constelación de Acuario o están en la de Piscis, pues podemos tener una idea vaga de dónde están. Los chinos inventaron sus propias constelaciones y, como vimos, los egipcios también. Por ejemplo, inventaron la constelación del Toro, que después pasó al grupo de constelaciones modernas y ahora se conoce como Taurus. Es un grupo aleatorio de estrellas que están acomodadas de cualquier manera,
Ustedes pueden inventar sus propias constelaciones y hay grupos de personas que han inventado las suyas. Por ejemplo, hay unas constelaciones bíblicas donde está el Arca de Noé y varios personajes y eventos de la Biblia. Unas de las constelaciones más fáciles de ver en el cielo son la Osa Mayor y la Osa Menor. Para los mesoamericanos eran papalotes y son particularmente importantes porque en el extremo de la Osa Menor está la estrella polar. Todas las estrellas salen por el este y se ponen por el oeste. Y esto sucede todos los días, salvo la estrella polar, que está más o menos fija en el cielo. En la Ciudad de México está a 19 grados sobre el horizonte y justamente marca el norte. El problema de las grandes ciudades es que son tan brillantes que casi no se ven estrellas en la noche y es muy difícil ver a la estrella polar aunque esté a 20 grados del horizonte. Más o menos nuestra mano extendida son 10 grados y si ponemos la otra son otros 10 grados. Es decir, la estrella polar está a 19 grados sobre el horizonte. Pero si tenemos una brújula, podemos, si está despejado más o menos, si no hay muchos edificios, podemos ubicar a la estrella polar. Como les decía, los mesoamericanos veían ahí un papalote, en cambio los griegos veían un oso y con mucha suerte puede uno ver más estrellas de esta constelación y más o menos verle la forma de oso. No es fácil distinguir entre una constelación y la otra porque se parecen mucho, pero con la práctica uno aprende que una es más pequeñita que la otra. Y como les decía antes, no todas las estrellas de la osa, de ninguna de las osas están a la misma distancia, algunas están mucho más lejos que otras. Sin embargo, todas dan la impresión de estar a la misma distancia. ¿Por qué no se mueve la estrella polar? Bueno, conforme gira la Tierra, da la impresión que la bóveda celeste se mueve en la otra dirección. Sin embargo, encima del polo norte hay una estrella, que es la estrella polar, que no se desplaza aunque la Tierra esté girando. Es decir, la estrella polar se mantiene fija y toda la constelación gira alrededor de esa estrella. Si tomamos una fotografía de larga exposición durante la noche, podemos ver cómo las trayectorias de las estrellas marcan arcos. En cambio, la estrella polar se desplaza muy poquito durante la noche. No existe el equivalente a la estrella polar en el hemisferio sur. No hay ninguna estrella brillante que pase por ese punto. Sin embargo, está la Cruz del Sur, que está relativamente cerca del polo sur celeste. Bueno, ahora sí les toca a ustedes pensar. ¿Qué son las constelaciones? Bueno, pues son grupos arbitrarios de estrellas en el cielo. Son 88 constelaciones y tienen nombres que inventaron algunas culturas y las fueron adoptando otras, y ahora utilizamos las que inventaron los griegos. ¿Qué es la bóveda celeste? Pues la bóveda celeste es una esfera imaginaria que rodea la Tierra donde están pegados todos los astros. ¿Qué es la chatarra espacial? Son residuos de naves espaciales que han ido colisionando unas con otras, de herramientas que se fueron al espacio cuando los astronautas estaban trabajando y que se quedaron ahí. Algunas ingresan a la Tierra y se incendian. Otras son muy peligrosas porque chocan contra instrumentos muy valiosos y los pueden destruir. Por eso es tan importante que las ondas espaciales se reingresen a la Tierra o se manden al espacio después de que termine su vida útil. Y de hecho hay compañías que están construyendo unas especies de barredoras espaciales para eliminar la chatarra espacial. ¿En qué dirección se desplaza la Tierra? Es decir, si vemos que la esfera celeste se mueve de este a oeste, quiere decir que la Tierra se mueve de oeste a este. ¿En qué dirección parecen moverse el Sol y las estrellas? Bueno, ya lo acabamos de ver, el Sol y las estrellas salen por el este
y se ponen por el oeste, salvo la estrella polar y algunas que están muy cerca de ella. ¿Por qué es especial la estrella polar? Bueno, porque no se mueve durante la noche. Bueno, pues ahora, para que se repongan de tantas cuestiones técnicas, les voy a contar un cuento. El cuento de la constelación de Orión. Resulta, bueno, para los griegos, la constelación de Orión es un cazador, como vimos en una de las clases anteriores. Para los mesoamericanos era un metate, más bien parece metate, y bueno, las diferentes estrellas se pueden graficar en un mapa. Pero ¿cuál es la historia de esta constelación? Pues resulta que Zeus, que se aburría en el Olimpo, de repente venía con sus cuates a la tierra a emborracharse, a pasársela bien, y bajó a la tierra y llegó a casa de un campesino y le dijo al campesino: queremos comer y queremos emborracharnos y nos queremos divertir. Y el campesino pues les dio gusto a los dioses y les dio lo mejor que tenía. Y al día siguiente, Zeus le dijo al campesino: oye, nosotros estuvimos felices en tu casa, pero a ti te vimos como tristón, ¿qué te pasó? Y le dijo: pues es que se murió mi hijo y estoy muy triste porque era un chavo guapísimo, buena onda, muy trabajador, muy fuerte, con grandes proyectos en la vida. Y Zeus le dijo: no te preocupes, es muy fácil, te vamos a ayudar. Quiero que hagas un agujero, vamos a meter el cuerpo de tu hijo ahí, vas a cubrirlo con la piel del buey que mataste ayer para hacernos de comer tan rico. Y entonces el campesino hizo eso, y después fueron los 3 dioses y se orinaron encima de aquello. Por eso Orión se llama así, porque viene del orín de los dioses. Y justamente Orión pudo revivir y subir al cielo como un gran cazador. Bueno, ahora quiero que vean ese grupo de estrellas e inventen una constelación. A ver qué se les ocurre. Acuérdense que son grupos arbitrarios de estrellas. Puede ser cualquier cosa. Esa va a ser su constelación única y privada. Hay algunas constelaciones que no se ven en el hemisferio norte muy bien y que se ven muy bien en México. Por ejemplo, la del Escorpión. La constelación del Escorpión se observa mejor desde el hemisferio sur porque está muy en el horizonte para las personas que viven en el norte, y justamente es de las pocas constelaciones que sí se parece a su nombre, sí parece un alacrán. Aquí se ve proyectada sobre la Vía Láctea. Bueno, como les decía antes, hay 88 constelaciones, son grupos arbitrarios de estrellas y sirven simple y sencillamente para ubicarlas de manera simple. Ahora, no todas las estrellas son igualmente brillantes. Vamos a regresarnos. Como se ve en este mapa donde ustedes inventaron su constelación, algunas estrellas se ven más brillantes que otras. El motivo podría ser porque intrínsecamente unas brillan más que otras, y el otro motivo podría ser porque unas están más lejos que otras. Sin embargo, como no podemos saber su distancia simplemente con verlas, se han inventado lo que se conoce el sistema de magnitudes estelares, es decir, qué tan brillantes son las estrellas. Esto se le ocurrió a Hiparco. Hiparco veía las estrellas en la bóveda celeste y decía: pues las que veo más brillantes voy a decir que son de magnitud 1. Y las que veo más debilitas que todas, pues voy a decir que son de magnitud 6. Y así inventó este sistema de coordenadas. Como muchas cosas en la astronomía, cuando inventamos algo los astrónomos nos seguimos con esa idea. Y eso es terrible, porque este sistema de coordenadas es muy desafortunado. Servía para cuando la astronomía era a simple vista, pero ahora sabemos que hay estrellas más débiles que magnitud 6. Los telescopios pueden ver, con binoculares podemos ver magnitud 10, y con un telescopio mediano 15, y con los grandes telescopios magnitudes hasta 25. Es decir, es una escala que está al revés. Entre más grande es el número, más débil es el objeto. Y hay objetos que son más brillantes que las estrellas. Venus, por ejemplo, puede tener magnitud negativa, -2, y la Luna también -16, y el Sol -26. Es decir, es una escala
que es desafortunada por este motivo. Además, como les decía antes, no toma en cuenta la distancia. Pero tiene otro problema importante. Es una escala logarítmica. ¿Por qué es así? Porque nuestro ojo no tiene una respuesta lineal a la intensidad de luz. Vamos a suponer que estamos en un cuarto oscuro y encendemos un foco. ¿Nos damos cuenta? Claro que sí. Pero si estamos en un cuarto donde están encendidos 100 focos y encendemos el mismo foco que hicimos con el experimento anterior, no notamos la diferencia. Es decir, nuestro ojo no responde linealmente a la intensidad de luz, responde logarítmicamente. Esto quiere decir que una estrella de magnitud 5 es 2.5 veces más débil que una de magnitud 4. Y una de magnitud 4 es 2.5 veces más débil que una de magnitud 3, etc. Es decir, crece o decrece muy rápidamente la intensidad de luz entre las diferentes magnitudes. Pero bueno, ya los astrónomos nos acostumbramos y ya sabemos más o menos cómo deben ser las magnitudes de las estrellas. Y también sabemos que si las vemos muy cerca en el cielo, es posible, por ejemplo, un cúmulo de estrellas, es posible que estén todas a la misma distancia y efectivamente algunas son más brillantes que otras. Quiero que piensen, ¿qué es la escala de magnitudes? ¿Por qué es complicada? ¿De cuánto a cuánto va? ¿Qué estrellas son más brillantes? ¿Por qué el Sol tiene una magnitud negativa? ¿Por qué Venus tiene una magnitud negativa? Aquí ven ustedes estrellas de diferentes magnitudes, así las podrían ver en México si están lejos de las ciudades y en una noche despejada, y encontrarían que es una lata usar la escala de magnitudes. Por eso les puse tantas imágenes de lo mismo. Si van ustedes a observar en el cielo en la noche, es muy importante que antes de salir se den cuenta que el ojo tiende a acostumbrarse a la oscuridad. Es decir, si estamos en un lugar muy iluminado y salimos al exterior, nuestro ojo tarda mucho tiempo en habituarse a la oscuridad y por eso hay que darle un tiempo de reposición. Aquí se ven la escala de magnitudes de la Osa Mayor. Bueno, pues ahora para pensar. ¿Qué es la escala de magnitudes? Pues es una escala que inventó Hiparco para medir el brillo relativo de las estrellas vistas a simple vista. Las clasificó desde la magnitud 1 para las más brillantes a la sexta, que es la más débil. Ahora sabemos que hay objetos de muchas más magnitudes. ¿Por qué es confusa? Bueno, pues es confusa porque los números más grandes corresponden a brillos más pequeños. ¿Por qué no representa la escala de magnitudes el brillo real de los astros? Porque no sabemos a qué distancia están. El Sol se ve mucho más brillante que cualquier otra estrella simplemente porque está más cerca. ¿Por qué seguimos usando la escala de magnitudes? Bueno, porque la astronomía es una ciencia antigua y vamos sumando y habituándonos a lo que inventaron los del pasado y seguimos usando eso. La astronomía, de hecho, es la historia de la astronomía. Bueno, ahora vamos a pasar a cómo ubicamos los astros en el cielo. Para entenderlo, vamos a empezar por recordar cómo ubicamos a los lugares sobre la Tierra. Aquí traje una esfera celeste y, por ejemplo, México la Ciudad de México está a 19 grados sobre el Ecuador. La parte norte de México está como a 23 grados sobre el Ecuador. Es decir, podemos encontrar a qué distancia estamos del Ecuador. Los países que están al norte del Ecuador tienen, esto se llama la declinación, declinaciones positivas, y los que están al sur, negativas. Así es que México está a más 19 grados y países como algunos de Sudamérica están a menos 19 grados. Ahora, ¿es suficiente saber nuestra distancia del Ecuador? Pues no, ¿verdad? Porque hay países como la India que también están a 19 grados sobre el Ecuador. Necesitamos otra referencia.
Y la otra referencia es lo que se conoce el sistema de meridianos. El origen del sistema de meridianos pasa por Greenwich, una ciudad donde hay un observatorio en Inglaterra. Para los ingleses era muy importante ubicar la posición geográfica porque fueron grandes marinos y querían saber a qué distancia estaban de su país de origen. Así es que por ahí pasa el meridiano cero y después, conforme vamos avanzando, hay meridianos que van creciendo. Desafortunadamente se pueden medir en horas o en grados. Nosotros estamos a 6 horas del meridiano de Greenwich, o lo que es lo mismo, a 105 grados. Y los usamos indistintamente, tanto sobre la Tierra como en el espacio. Aquí hay una foto de la línea del Ecuador. En el país del Ecuador hay una línea, hay un monumento, bueno, hay tiendas de recuerdos, se imaginarán, y es divertidísimo pasarse en la línea y no saber de qué lado del mundo va a caer. Uno si se cae, en fin, pone un pie de cada lado. Es muy divertido estar ahí. Así es que la latitud es la altitud de los objetos sobre el horizonte, ya sea al norte, latitudes positivas, o hacia el sur, latitudes negativas. Es decir, hemos dividido a la Tierra en diferentes regiones de latitud. Y la otra coordenada es la longitud, que tiene su origen en el meridiano de Greenwich. Ahí se ve el meridiano, y en el fondo hay una casita donde hay un techito que se abre para poder ver las estrellas que pasan justo por el meridiano. Hay una sillita en el telescopio donde uno se pone cómodamente. ¿Y cómo se mide el tiempo? Bueno, pues uno ve pasar la estrella y dice, arranca el día. Y se espera 24 horas y ya que va a llegar, y esa misma estrella va a volver a pasar y pasa justamente arriba, ya pasaron 24 horas. Y eso da el tiempo internacional. La constelación de Orión se ve chiquitita en los mapas. Si ve uno un mapa del cielo, pues ve una cosita chiquita. En realidad es muy grande. Aquí hay un dibujo de la constelación de Orión que tiene pintura fluorescente para poderse ver en la noche. Y si estiro el brazo, más o menos de ese tamaño se ve la constelación. Es decir, no es pequeñita como en un mapa, sino es de gran tamaño. Vamos a ver en la clase siguiente que el sistema de coordenadas celeste es una extensión del terrestre. Es decir, el ecuador celeste es una extensión del terrestre, los polos celestes son extensiones de los terrestres. Pero antes de terminar esta clase, falta un detalle. Les acabo de decir que para medir el tiempo yo me pongo en este observatorio y veo pasar a la estrellita o al sol o cualquier astro que se me dé la gana y me espero 24 horas y vuelve a pasar y digo, ya pasó un día. Es decir, conforme gira la Tierra, pues yo veo que el sol sale y se pone. Estoy aquí en México, es de noche, y cuando México empieza a moverse por el oeste, pues parece que sale el sol por el este. Vamos a suponer que hay una mariposita en la Tierra que quiere ser traviesa y sueña en ser avión. Y entonces decide siempre moverse a la misma velocidad que el sol. Es decir, ahorita están el sol y la mariposita arriba de México, y conforme la Tierra se mueve, la mariposita siempre se mueve junto con el sol. Es porque lo que sentimos es que la mariposa y el sol son los que dan vuelta alrededor de la Tierra. Entonces la mariposita diría, no puedo contar el tiempo. Mi estrella de referencia, el sol, siempre está donde yo lo estoy viendo. Entonces, ¿será así? ¿La mariposita vivirá por siempre? Para resolver este problema se inventó la línea internacional del tiempo. Cada vez que la mariposita pase encima de la línea internacional del tiempo, tiene que sumar un día. Y de esta manera garantiza que el tiempo continúe. Los antiguos inventaron el ecuador terrestre y el celeste, así como los polos terrestres y celestes. Y como les decía antes, inventaron estos
telescopios con sus sillitas francamente incómodas para ver el paso de una estrella sobre el cenit. Bueno, ahora algunos astrónomos han tratado de actualizar el sistemita. Hay muchos países que quisieron tener el meridiano de origen. Por ejemplo, en Francia, en la Catedral de Saint-Sulpice, hay una línea durante la época del reinado de los reyes de Francia, donde querían que allí fuera la línea internacional del tiempo. Aquí está esta línea. En Praga hay otra línea. Cuando Tycho Brahe y Giordano Bruno, cuando Tycho Brahe y Kepler estuvieron en Praga, ellos querían que el origen de coordenadas estuviera en Praga y por eso hicieron esa línea. Pero finalmente ganaron los ingleses porque ellos inventaron un reloj bastante preciso para la navegación para poder determinar qué tan lejos estaban de su país. La línea internacional del tiempo trata de pasar por el menor número de países que sea posible. Porque imagínense, si la línea internacional del tiempo pasa por mi país, pues yo me pongo de lado que es domingo y al día siguiente me cambio de lado y vuelve a ser domingo. Es decir, si me muevo en la dirección del sol, tengo que sumar un día a mi calendario, pero si me muevo en dirección opuesta, se la tengo que restar. Y por eso esta línea es bastante complicada. Les voy a dar un secreto. Si van en avión y van a cruzar por la línea internacional del tiempo, díganle al piloto. Y como casi nadie sabe lo importante que es y la emoción que es restar o sumar un día, bueno, al menos a mí siempre me han mandado una botella de champán para celebrar el hecho. Para pensar, ¿por qué surgió el sistema de coordenadas terrestres? ¿A partir de dónde medimos la latitud? ¿A partir de dónde medimos la longitud? ¿Qué pasa cuando atravieso la línea internacional del tiempo de este a oeste o de oeste hacia el este? Ahora sí, ni modo la tarea. Yo sugiero que si está despejado donde vivan, salgan en la noche y vean el cielo. Y observen qué estrellas pueden ver. Y salgan media hora después, y si no tienen mucho sueño, media hora después. Y hagan un dibujito de lo que logran ver si son pocas estrellas. Si no, le pueden sacar una fotografía. Si donde viven está muy nublado o hay muchas luces de ciudad y hay un planetario, vayan. Y si tienen un celular con una app donde se pueden ver las constelaciones, pues véanlas y observen cómo media hora después cambia la posición de las constelaciones.